Estamos agradecidos con el Señor, hermanos, por esta oportunidad que nos da de traer la palabra de nuevo. Y algo que quisiera iniciar diciendo, hermanos, es de que el libro de Mateo, hermanos, es un libro, hermanos, en que Jesucristo es presentado, la vida de Jesucristo es presentada a una audiencia judía para que entiendan, hermanos, o capten, hermanos, que este es el hombre que venía a cumplir, hermanos, lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que iba a acontecer. Es un libro, un evangelio, hermanos, que destaca por la cantidad de parábolas que tiene, por las referencias que hace al Antiguo Testamento. Es un evangelio, hermanos, que busca ayudarle a aquel, hermanos, que quiere conocer del Señor, más del Señor, pero particularmente tenía una agenda de ministrarle al pueblo judío, de darle a conocer a Jesucristo al pueblo judío. Entonces, hermanos, vemos que aquí les presenta el Mesías, el rey que había de venir. Les decía que este es aquel de cual hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, cuando vemos, hermanos, que Jesús comienza a desarrollar su ministerio, comienza a trabajar en el propósito del Padre para con él, en ese momento se comienzan a ver un gran seguimiento, comienza a haber seguidores que vienen con Jesús. Entonces, algunos por curiosidad de ver lo que había de acontecer, lo que había de ser Jesús, otros se acercaban porque tenían necesidad y querían que su necesidad fuera resuelta. Otros, hermanos, tenían diferentes propósitos o razones por acercarse a Jesús, para analizar y ver lo que él tenía que decir o lo que tenía que hablar, para juzgarlo o quizás interpretar sus enseñanzas. Cada uno tenía una razón diferente por cual se acercaba a Jesús. Pero algo que Jesús comenzó a entender es de que él tenía que crear una distinción entre cómo serían los discípulos de él en esta tierra, en relación a cómo serían los discípulos de otros rabinos sobre esta tierra, sobre otros maestros de esta tierra. Porque, hermanos, fácilmente, hermanos, al ver los milagros que acontecían en la vida de Jesús y convertirse en un discípulo de Jesús, los discípulos podrían decir: wow, somos con el bueno. El que estamos, que no es nuestro maestro, él hace milagros, él hace prodigios. Podría llevarlos a ellos a tomar una postura como creerse más que los demás, postura social donde dice: yo estoy con el que hace milagros. Hace años para atrás, hermanos, iba al instituto bíblico y todos teníamos la oportunidad de presentarnos, hermanos, quién éramos nosotros, de qué iglesia veníamos y si teníamos alguna responsabilidad. Y todos, hermanos, y no digo que la persona que dijo lo que les voy a mencionar, compartir, fue orgulloso en esto, pero nomás la manera que lo dijo a veces como que se tomó, como que estaba siendo un poquito orgulloso de lo que estaba diciendo. Porque cada uno dijo su nombre, presentó su iglesia y gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermano o mi hermana. Y llegó uno que dijo: bueno, yo soy de la iglesia que tiene más de 10,000 miembros. Y mencionó la iglesia, no se la voy a decir porque... Y lo dijo: y yo sirvo en tales departamentos, y dio un discurso en esa noche. Y nomás era presentarse, decir su nombre y decir de iglesia donde venía. Entonces quizás su intención de corazón no era mala, pero de la manera que lo convocó, lo comunicó, es como que se quería poner a la altura de que yo soy mejor que ustedes, porque yo vengo de una iglesia mucho más grande, más influencia, de más recursos. Entonces, algo que quería establecer Jesús en sus discípulos, que el que quiere ser mayor entre vosotros tiene que empezar siendo nuestro servidor. Y dijo: aquí hay características que mis discípulos tienen que llevar. Y esto iba a llevar que la gran multitud que lo seguía se disminuyera a un grupo de personas pequeños. Porque no todos podrían llevar a cabo o tener en sus vidas estas características. Y una de las características de la cual hablábamos la semana pasada es la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Mencionamos, hermanos, que la palabra bienaventurado significa feliz, bendecido, dichoso. Bendecido, feliz, dichoso, que no le falta ningún bien, que está completo, no por lo que tiene por fuera, sino por lo que tiene por dentro.
Entonces, feliz, bendecido, dichoso los pobres en espíritu. Y mencionábamos, hermanos, cómo en un ambiente espiritual nosotros estábamos en bancarrota. ¿Sabemos lo que es bancarrota? Que no tenemos lo suficiente para pagar los biles y caemos en una situación donde decimos, está en bancarrota, no tengo los medios para poder pagar lo que yo debo. En el ámbito espiritual así nos encontrábamos y nos encontramos, hermanos, en bancarrota, sin poder pagar los pecados que nosotros mismos cometemos a diario, sin poder nosotros cumplir con la ley de Dios en su perfección. Mas sin embargo, hermanos, tenemos la virtud y tenemos la bendición y el favor sobre nuestras vidas de que aunque nosotros no teníamos los méritos ni podíamos realizar las obras, hubo uno que sí lo pudo lograr. Hubo uno sí que pudo venir sobre esta tierra, vivir entre nosotros, tomar este cascarón que hemos tomado nosotros y vivir en ello sin pecado, cumpliendo la ley de Dios y proveyendo un camino de salvación para usted y para mí. Entonces, cuando hablamos de pobres en espíritu, es el entender, hermanos, y comprender que yo para restaurar mi relación con Dios no puedo, no hay nada que yo pueda hacer, pero lo que sí se pudo hacer, lo hizo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario. Y al momento que yo aceptar a Cristo en mi corazón y hacerlo mi Señor y mi Salvador, no es por mis obras, sino por las obras de Jesucristo, que puedo reconciliar mi relación con Dios. Entiendo que yo soy dependiente de ese sacrificio, que ese sacrificio abrió la puerta para que yo pudiera pasar a la presencia o las moradas celestiales. Entender diariamente que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que ya hizo Cristo en el Calvario. ¿Significa que pecaremos, que continuaremos en lo malo? No, hermanos. En agradecimiento y en amor por lo que hizo por nosotros, hay un cambio que comienza a suceder en nuestro interior, que refleja el agradecimiento y el amor que le tenemos a Él por lo que hizo por nosotros. Entonces, hermanos, hablábamos de eso, del pobres en espíritu, entender nuestra dependencia. Pero luego llegamos, hermanos, a bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos han llorado? Todos por diferentes motivos y razones. Quizás usted fue una relación, quizás alguien lo golpeó y lo lastimó y lloró. Por diferentes razones lloramos. No es, hermanos, malo llorar. Hay momentos para todas las cosas. Eclesiastés capítulo 3 enlista diferentes cosas en la cual hay tiempo para ello. Tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Pero dentro de esos tiempos hay un tiempo de llorar. ¿Cómo poder? ¿Por qué hay necesidad de llorar, hermanos? Porque en un momento de nuestras vidas, hermanos, nos encontrábamos sin esa solución de la cual yo le estoy mencionando. Nos encontrábamos lejos del Señor y eso impedía que nuestra relación con el Señor fuera tan real como quisiéramos y tan íntima. Pero por causa de ese sacrificio de Cristo, nosotros reconciliamos nuestra relación y hemos tenido o tenemos una relación restaurada con el Padre. Mas sin embargo, todavía tenemos que luchar con este pecado. Tenemos que todavía luchar con lo que no queremos hacer, pero naturalmente lo hacemos. A veces suceden cosas en nuestras vidas que no queremos hacer. A veces estamos en una frustración o vienen nuestros hijos en un momento que estamos ocupados, nos dicen algo y les levantamos la voz. Y les decimos algo y no es nuestra intención reaccionar así con ellos, pero en el momento que nos acercaron a nosotros para pedirnos algo, no fue el momento más apropiado y reaccionamos mal. Y estamos luchando diariamente con esto, con este pecado, con esto que está dentro de nosotros. Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que hago no lo quiero hacer. Entonces es una lucha personal y es una sensibilidad al pecado que existe dentro de nosotros. Es tener una sensibilidad, hermanos, a los errores que cometemos a diario y pedirle al Señor, no tan solo con oraciones, sino con lágrimas: Señor, ayúdame, Señor, a soportar la prueba, ayúdame a soportar la tentación, ayúdame, Señor, a no reaccionar de esta manera, ayúdame, Señor, a no ser esta persona quien antes fui, que el viejo yo no salga, Señor, sino que cada día yo puedo ser ese nuevo hombre, vestido de toda tu armadura, Señor,
vestido de tu amor y tu misericordia. Que nos importe tanto nuestra condición después de haber conocido a Cristo, hermanos, que somos sensibles a los errores, al redargüimiento que trae el Espíritu Santo dentro de nosotros por cosas que no hemos hecho, que no he hecho bien delante de Él. Cuando nosotros lloramos, hermanos, lloraremos, Señor, no tan solo por la condición que aún está dentro de nosotros pecaminosa, sino que lloramos por la condición en cual se encuentran nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Que nos duela la condición en que se encuentra nuestra sociedad. Que nos duela y derramemos lágrimas, hermanos, por las personas que vemos en alrededor nuestro, hermanos, faltosos o faltantes de la bendición, del amor de Dios. Que quizás han escuchado de Dios, pero no han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Nosotros, hermanos, quizás cada uno de nosotros en nuestras familias tenemos personas que aman a Dios, que conocen a Dios. Pero aún tenemos personas en nuestros hogares que no conocen, que no han aceptado a Cristo. Y déjame preguntarle, hermanos, ¿usted sabe y se recuerda a dónde irá un familiar suyo, un amigo suyo, si no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Usted sabe a dónde se va? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde se van? Se van al infierno, hermanos. No por un día, 2 días, no es de paseo, hermanos. Es una realidad que por toda la eternidad estarán alejados de Dios, separados de Dios. ¿Usted quiere eso para su familia? No, hermanos, no lo queremos. Por eso derramamos nuestras lágrimas delante del Señor, para que Él haga una obra en la vida de ellos. Hablábamos de cómo María se derramó sus lágrimas delante del Señor y conmovió al Señor y lo sacudió de tal manera, hermanos, que Jesús obró un milagro en la vida de Lázaro. Aquel que estaba muerto, aquel que estaba ya enterrado, cobró vida, hermanos, y fue desatado de sus ataduras. Así es, hermanos, nuestras lágrimas que se derraman delante del Señor rompen las cadenas que puedan estar atando a familiares y a vecinos y amigos a quien queremos, hermanos. Pero alguien tiene que derramar esas lágrimas. Alguien quiere buscar a Dios. Alguien tiene que clamarle a Dios. Hubo alguien que estuvo clamando por usted. Hubo alguien que estuvo pidiendo por usted. Y por eso Dios lo ubicó en un lugar donde conoció, escuchó la palabra, y ese momento lo transformó todo. Yo me he dado cuenta en mi caminar con Dios, hermanos, que las personas a quien Dios pone en mi camino, en el trabajo, en la escuela, en diferentes lugares que yo he estado, hermanos, de manera que yo establezco una comunicación con ellos, una relación con ellos, me voy dando cuenta que ellos tienen padres, familiares temerosos de Dios. Y entiendo, Señor, tú me has puesto en este camino porque hay un padre, hay una madre intercediendo, orando. Que el Señor ponga personas en el camino de sus hijos, sus nietos, sus primos, sus tíos, sus tías, para que conozcan y escuchen la palabra del Señor. Que lo que no escuchan a través de los labios de uno, quizás como padre o como amigo, lo escuchen a través de alguien más y los haga reflexionar en la necesidad que tienen de Dios. Es necesario llorar, hermanos, derramar nuestras lágrimas, porque entonces podremos recibir el consuelo de Dios que nos dice: ¿dónde le pusiste? El consuelo de Dios que dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El consuelo que el Señor dice: Lázaro, sal fuera. Que nos recuerda que cualquier condición en cual se encuentre un amigo, un familiar, de allí lo puede sacar el Señor. Todavía el Señor puede hacer la obra en un drogadicto. Todavía el Señor puede hacer una obra en la prostituta. Todavía el Señor puede hacer la obra en un asesino, en un violador. Todavía el poder del evangelio existe y está palpante para hacer la obra que el hombre no puede hacer. Señor puede obrar, pero hay alguien que tiene que derramar sus lágrimas, que llorar y buscar ese consuelo de parte del Señor y activar esa mano de Dios sobre la necesidad que estamos viviendo o pasando. Bienaventurados los que tienen, dice aquí, los mansos. Y hablábamos, hermanos, en los mansos, hermanos, aquel que es controlado, aquel que puede recibir, hermano, puede recibir
una crítica, un regaño, un insulto, hermanos, y no dejarse dominar por las emociones que trae esas cosas, sino mantenerse callado, mantenerse enfocado en la meta mayor, en el propósito más grande, que tiene dominio propio. Una persona mansa, hermanos, no se deja sacudir, hermanos, por cualquier cosa, hermanos, que le vengan y le digan o le hagan, hermanos, sino que se mantiene enfocado en el Señor, mantiene enfocado en los propósitos del Señor, hermanos. Manso, poder ser sabio en cómo tratamos con los conflictos que puedan surgir en el trabajo. ¿Cuántos en el trabajo son patrones? ¿Cuántos son líderes de un equipo? ¿Cuántos son dueños de una compañía? ¿Todos nuestros empleados son bien buenos y padres? No todos son así. Algunos son un poquito más difíciles de tratar. Unos son un poquito más difíciles de colaborar con ellos. Pero el Señor ahí está desarrollando mansedumbre dentro de nosotros. ¿Cómo no dejar, hermanos, que esas reacciones o esos comportamientos, esas actitudes que puedan tomar ellos afecten nuestra paz, afecten nuestro gozo, afecten nuestra felicidad? Entonces el Señor sabía que sus discípulos en un momento iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, azotados. Ellos tenían que saber desde el principio, tienen que ser mansos, tienen que tener control de sí mismo. No pueden reaccionar a cualquier amenaza con enojo, con rencor o con alguna otra manera negativa. Tienen que aprender a ser mansos, quietos. Yo no puedo cumplir el propósito con mi propia vida si yo me tomo o me hago o soy arrebatado con lo que está diciendo el fariseo, el saduceo, el hombre conmigo. Yo tengo que ser manso para poder llegar hasta la cruz y dar mi vida por usted. Nosotros, hermanos, para llegar a los objetivos, para alcanzar los propósitos del Señor con nuestras vidas, en momentos de nuestra vida de conflicto, a veces tendremos que hacer lo único que a veces nos hace difícil hacer: quedar callados. Dice la palabra del Señor, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros tenemos que momentos ser mansos y encomendarle la causa al Señor, encomendarle nuestra situación al Señor. Desarrollar esa característica como discípulos del Señor. No sentirnos con la necesidad de tomar acción y poner mano al asunto, sino que dejar que Dios ponga su mano sobre aquel asunto. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre en esta noche? Aleluya. Ahorita vamos a salir, hermanos, y vamos a comer tacos o pupusas, o vamos a comer una pizza, vamos a comer algo. Hay un hambre. ¿Qué lo hace saber que tiene hambre? Hay dentro de usted una inquietud. Hay unas tripas que están gruñendo. Hay algo que le está diciendo en su cuerpo: me falta vitamina, me faltan nutrientes, me falta algo. Dicen, hermanos, los estudiosos, los que estudian el cuerpo del hombre, para cuando usted ya está teniendo hambre, ya se pasó del tiempo que tenía que comer. Usted no tiene que esperar hasta que tenga hambre para comer. El sentimiento de hambre y de sed es de que usted ya está escaso, demasiado escaso de los recursos de nutrientes que su cuerpo necesita. Y esa es como una sirena que se está sonando cuando usted tiene hambre. Y si usted no atiende esa hambre pronto, tarde que temprano la va a atender con lo que caiga. Porque yo le puedo decir esto en mi trabajo. A veces me he puesto el propósito: ¿sabe qué? Me voy a comer una ensalada el día de hoy. Esta semana voy a comer bien. Un pollo, una pechuga de pollo con una ensalada, con aguacate, con fresas. Voy a portarme bien. Pero se pasó ese momento, ese tiempo en que iba a comer esa ensalada. Y las 2:30, bueno, quizás no la pechuga a la parrilla, pero una pechuga empanizada con la ensalada. Se pasó un poquito más, bueno, quizás ya no la ensalada, pero una hamburguesa pero sin queso. Y se pasa otra vez la hora y ya, hermanos, ya está lo que caiga, lo que esté más cerca, ya sean los tacos de Jack in the Box, una pizza, lo que caiga y esté más cerca me lo como. Y ya no está alimentando mi cuerpo como debe, porque esperé mucho tiempo. Y muchas veces, hermanos, los antojos que usted tiene, hermanos, van basados a lo que el cuerpo sabe que necesita.
A veces uno tiene, tengo antojo de un chocolate, porque su cuerpo está haciendo, le hace falta ese azúcar, le hace falta esa energía. Saben qué comida la puede encontrar y despierta un antojo dentro de usted, porque sabe y recuerda que en tiempos pasados esa comida tiene lo que usted necesita para saciar esa sed o esa necesidad que tiene en su cuerpo. Entonces, hermanos, nosotros conocemos lo que es la hambre y lo que es la sed. Conocemos ese sentimiento corporal. ¿Lo tenemos una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? Todos los días, ¿verdad? Todos los días queremos comer. No hay un día que no tengamos una hambre, que tengamos sed. Así debe ser en nuestro caminar con el Señor. Los discípulos no se podían conformar de haber estado con Jesús, sino que cuando Jesús fue arrebatado a los cielos, Jesús tenía que seguir dentro de ellos. Las enseñanzas de Jesús tenían que continuar fluyendo a través de ellos. Ellos aún tenían que tener esa hambre y sed, porque la voluntad de Dios se manifiesta en su vida. Como discípulos del Señor, hermanos, tenemos que buscar y desear que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. ¿Cuántos países, hermanos, no conocemos, hermanos, que reinó la corrupción? En que la corrupción hace una influencia, que la corrupción, hermanos, parecía que por años no se podía cambiar ni se podía hacer algo para resolver. Como ejemplo lo ponemos, los que son de El Salvador saben cómo era la situación de El Salvador hace años para atrás, cuando decían que era la capital número 1, hermanos, de muertes, hermanos. Cómo las pandillas, hermanos, habían infiltrado la sociedad y habían causado tanto temor y tanto miedo y habían causado una irregularidad en el andar de cada día de la población. Y por años no se trató, hermanos, pero llegó un momento que hubo un gobierno, hermanos, que tomó atención a lo que estaba sucediendo. Y no nomás tomó atención, sino que tomó acción sobre lo que estaba aconteciendo, hermanos. Y a pesar de que duró meses y años, hermanos, para poder llegar al objetivo de traer esa paz, esa seguridad al país, llegó el día, hermanos, en que ahora El Salvador es conocido como uno de los lugares más seguros de este lado del mundo. ¿Cómo hizo el cambio, hermanos? Porque hubo un pueblo que no se cansó de clamar o buscar justicia, y tarde que temprano se hizo justicia. Si el hombre, hermano, puede hacer justicia, si el hombre puede llevar a cabo cambios, ¿cuánto más no lo podrá hacer el Señor a favor de su pueblo, a favor del que lo busca, a favor del que lo cree? Hambre por la voluntad de Dios. Señor, tú conoces este agravio, tú conoces esta situación que estoy pasando, que tú conoces cómo me están maltratando en esta situación, pero Señor, tú haces justicia, tú haces tu justicia. Habla la palabra del Señor, hermanos, de un rey, hermanos, un juez que tenía una mujer que venía diariamente a pedirle, a suplicarle que hiciera justicia para con ella, pero se resalta que este juez, hermanos, no tenía ni temor a Dios, hermanos, no tenía conocimiento de Dios, mas sin embargo, por la insistencia de ella, hermanos, hizo justicia para con ella. ¿Cuánto más no hará Dios para con su pueblo, hermanos? Hará justicia al agraviado, hará justicia aquel que está siendo tratado con injusticia o injustamente. El Señor es quien pelea nuestras batallas. Los discípulos tenían que entender eso, que iba a haber un momento que injusticias se iban a llevar a cabo a la vida de ellos. Iba a haber un momento en que Pablo y Silas, por hablar la palabra del Señor, iban a ser encarcelados, hermanos. Iba a haber una injusticia por lo que ellos estaban haciendo, que no era un mal, hermanos, era para un bien de la sociedad. Pero en esa injusticia Dios la usaría para bien, hermanos, porque aunque ellos vieron una injusticia, su justicia se manifestó, hermanos, cuando aquellos cárceles fueron sacudidas, hermanos, y que aquellas puertas se abrieron, hermanos, y que pudieron salir, pero no nomás salir, sino también, hermanos, saber que una familia del carcelero pudo conocer el evangelio de Jesucristo. En eso se manifestó la justicia, que aunque habían sido encarcelados injustamente, justamente fueron puestos en aquella cárcel para que un hombre y una familia pueda ser liberada del poder del pecado en su vida. Dios hace justicia. Bienaventurados, dichosos, felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed del Señor. Dice aquí, continuamos.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjense, hermanos, que yo no soy una persona muy amante de los animales. Yo, hermanos, literalmente tuve que tener un sueño, hermanos, de que nosotros íbamos a tener un perrito blanco con negro para poder aceptar el perro que ahora tenemos. Mis hijos siempre me querían que tuviéramos un perro, y yo no soy muy amante de los perritos. Yo sé que hay personas que aman sus mascotas. Yo no soy así. Yo no fui así. Y entonces tuve un sueño y le dije a mi esposa, tuve un sueño que nosotros teníamos un perro blanco con negro. Hermanos, no pasó la semana cuando lo estaban regalando ese perro blanco con negro. ¿Y cómo podés decirles que no lo querías si ya en el sueño se le habías dicho que lo teníamos nosotros? Y dijo, ¿te recuerdas de aquel sueño? Mira, ya nos dieron el perro blanco con negro. Y nomás lo que hice yo, hermano, salí a mi yarda de atrás, la vi, la contemplé, y le dije, hasta luego. Porque yo sabía lo que iba a pasar, hermanos, me iba a quemar todo el zacate de atrás, me iba a enlodecer todo. Y dije, ay, los agujeros, todo esto, lo que va a pasar. Solo le dije adiós. ¿Y por qué le digo misericordia? Porque mis hijos al principio estaban emocionados. Esa perrita comía de mañana, de tarde, de noche, comía todo el día, porque cada uno tenía ese entusiasmo. Pero llegó el día en que tenían que ir a la escuela, llegó el día en que tenían tareas, que tenían actividades, y la perrita nomás se quedaba viendo a ver quién le daba de comer, buscando a ver quién abría la puerta para darle algo de tomar. Y hermano, y por más que yo no quería o no me gustan las mascotas, el primer día salí y les di de comer. Luego el siguiente día, luego el tercer día, y ahora yo soy el que le doy la comida a los perros. Pero misericordia, el conmoverse, hermanos, por la situación que está viviendo alguien más. Es fácil, hermanos, puedes decir, bueno, es el problema de ellos o de ella o de él. Pero como pueblo y como discípulos del Señor, poder entender, su lucha, su prueba es mi lucha y es mi prueba. Yo quiero sentir, yo siento el dolor que él siente y quiero orar por él o quiero orar por ella. Yo entiendo que la lucha no es fácil, que se siente sobrecargado, pero el tener misericordia es que cuando esa persona, quizás por su dolor y su aflicción, reacciona negativamente contra ti, no tomárselo en cuenta, sino extenderle el perdón y extenderle la ayuda que necesita. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos por qué ciertas personas reaccionan de diferentes maneras y nos quedamos con la pregunta, pero no tomamos el tiempo para tener una conversación con ellos para saber por qué reaccionan o se conducen como se conducen. Algunos hermanos que han sido rechazados, que no saben lo que es el amor porque crecieron en un hogar sin padres, o padres violentos, o padres, hermanos, que los maltrataba a ellos, y reaccionan a cierta manera, hermanos, porque es todo lo que ellos han conocido, el odio, el conflicto, el problema. Pero usted, hermano, y a mí, es nuestra responsabilidad impartir misericordia. Porque ¿qué dice aquí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la ley del oro, the golden rule. Trata a otros como quiere ser tratado. Más como hijos de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad de ir más allá. De aun cuando alguien nos maltrate o hable quizás algo mal en contra de usted en el trabajo o donde quiera que usted se encuentre, donde usted no regrese esa misma actitud o se comporte de la misma manera. Usted está aquí, no se baje aquí. Usted como discípulo, como discípula del Señor, hay un criterio diferente, hay un amor diferente de nosotros. Antes no lo podíamos hacer porque no verdaderamente conocíamos qué es el amor. Teníamos una idea de qué era el amor, una idea que nos había presentado quizás nuestros padres, una idea que nos había presentado la sociedad. Pero cuando encontramos a Cristo, encontramos la verdadera definición del amor. Un amor sacrificial, un amor que sirve, un amor desinteresado, un amor que busca ayudar al que él se encuentra en necesidad. Nosotros quizás podamos ver a alguien a nuestro alrededor y ver que todo va bien en su rostro, pero en su corazón puede estar pasando por una aflicción. Por eso es necesario que tengamos y practiquemos la misericordia con los demás. ¿Se recuerdan de aquel buen samaritano, hermanos? Que dice que
había un hombre que fue asaltado en el camino y que pasaron dos diferentes líderes religiosos, hermanos, y pasaron por alto a este hombre que había sido asaltado y robado por ladrones. Pero dice que llegó un samaritano y se detuvo y le ayudó y le extendió la mano, sanó sus heridas y lo llevó a, vamos a decirlo, la Cruz Roja, y dijo: lo que cueste ayudarle, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré cuando yo regrese. Impartir misericordia, tener compasión de la situación, la condición en que se encuentra alguien más. Y hermanos, vamos a ponerlo en una manera práctica que la podemos aplicar en nuestra casa. Si hay en el zinc, hermanos, un trasterillo así de alto, tengamos misericordia, varones. Acerquémonos y comencemos a ayudarle a nuestra esposa a lavar las vasijas, a tener misericordia de ellas. Hermanas, que cuando el hombre llega bien cansado, con los zapatos bien enlodados y le dejó todo el camino marcado de lodo y de arena o de zacate, tenga misericordia de él. Vaya y limpia aquel lugar, dele un masaje en los pies, dile gracias por ser tan trabajador y tan sucio. Imparte misericordia, hermanos. Cuando sus hijos, hermanos, quieren salir a jugar, llévelos a jugar. No se enoje con ellos y diga: no me hables ahorita, estoy cansado. Imparte misericordia, tome un tiempo con ellos. Impartir misericordia, hermanos, no nomás es con los que están afuera, sino principalmente con los que están adentro, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro cónyuge, nuestra pareja, la persona con que vivimos, nuestros hijos. A veces se necesita misericordia. Yo estaba viendo una estadística que a veces la relación entre padres y los hijos, el contenido de esa conversación es usualmente 80% negativo. Es una estadística que estaba haciendo un estudio, porque muchas veces decimos en la mañana: ¿por qué no te levantaste? Levántate. Y ese es el contenido de nuestra conversación con nuestros hijos en la mañana. Luego llegan y dicen: haz tu tarea, no te vas a pasar el tiempo y no vas a tomar tu tarea. Ven a comer, ¿por qué no comes? Vete a dormir, ya es tiempo de dormir. Entonces, muchas veces la connotación o el contenido de nuestra conversación con nuestros hijos es 75-80% negativo. Hermanos, todos nuestros hijos cometen errores, pero también, hermanos, hay muchas cosas que hacen bien. Y así como tomamos, amén, así como tomamos el tiempo para poder decir algo negativo, comencemos a tomar el tiempo para decir cosas positivas de ellos. Entre al cuarto de su hija, hermano, y dile: wow, mi hija, eres hermosa, te pareces igual a mí. Dígale, hermanos: dichoso el varón que Dios pone en tu camino para casarse contigo. Comience a hablar palabras de bendición. Hable a sus hijos también: oye, no he visto un cuerpo tan fornido como el tuyo. Arnold Schwarzenegger no se compara contigo, ni Sylvester Stallone te llega a los talones. Háblele una palabra de bendición a sus hijos. Comienza a quebrar, hermanos, esas barreras, hermanos, que impiden que le hablemos algo bonito a nuestros cónyuges. Recuerdo, a veces mi esposa y yo hemos hablado de una broma de que cuando una pareja estaba de novios, estaban en una banca, en un parque, sentados y estaban viendo la luna y las estrellas, y el hombre le decía: yo, por el amor que te tengo, te bajaría la luna y las estrellas. Y en ocasión, ya cuando estaban casados, estaban en el mismo parque, en la misma banca, y la mujer le puso el codo ahí para darle a entender, a ver si le repetía lo mismo, y decía: las nubes, el cielo y las estrellas. Dice: pues vámonos porque va a llover. Ya no se recordó de decirles: las bajaría por ti. Ya se olvidó. Pero hagamos tiempo para hacer misericordia, de los detalles, hermanos. Pongan en la lonchera a su esposo: te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Igualmente con su esposa:
Pongan las palabras, cambie, hermanos, la manera en que tratamos nuestras relaciones con los demás. Y hermanos, ¿cuántos jóvenes no tienen dificultad con sus maestros? Todos hemos tenido dificultad con nuestros maestros. Pero qué lindo cuando un joven puede tener misericordia y decir: maestro, yo sé que somos 35 en tu clase y a veces somos gorrosos, pero aquí está una tarjeta para que te vayas a Starbucks para relajarse un poco. Tener misericordia, impartir misericordia. De eso se trata, hermanos. Eso distingue al discípulo del Señor. No nomás hacemos bien con aquellos que nos hacen bien, sino que somos misericordiosos, porque un día se nos mostró también misericordia a nosotros. Recuérdese lo que dice la Biblia: no es el que quiere ni el que puede, sino que Dios tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Así que nosotros podamos impartir misericordia. Siguiente: bienaventurados los de limpio corazón. Cuando hablamos del corazón, hermanos, hablamos de nuestra mente, igualmente como el alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Que cuando nosotros, hermanos, nos acercamos, hermanos, y alguien necesita nuestra ayuda, no le brindemos nuestra ayuda esperando algo a cambio. No le brindemos nuestra ayuda esperando el tip o la propina, sino que lo hagamos con un corazón limpio, con el deseo de ayudar y bendecir y no esperar nada a cambio. Que podamos tener una limpieza de corazón. ¿Cómo le servimos al Señor? ¿Cómo hacemos las cosas para el Señor? Dice la palabra de Dios en Colosenses: todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino como para Dios. Eso no se limita, hermanos, a lo que hacemos aquí dentro de la iglesia. Cuando los jóvenes hacen sus tareas, ustedes tienen que hacer sus tareas como si el maestro fuera Jesús. Hacerlo, presentarlo mejor, como si el maestro que ustedes tienen es Jesús. Aunque sea otra maestra, o otro maestro, o otro profesor. Igualmente, hermanos, cuando yo corto una yarda, hermanos, lo hago como si lo hiciera para el Señor. Cuando yo ando haciendo mi trabajo de jardinería, lo hago como si lo estuviera haciendo para la misma casa de Dios. Como si yo estuviera allá en el cielo, hermanos, y el Señor me encargaría de cortar la yarda o cortar aquel jardín. Me tomo más tiempo, doy más atención, porque lo hago como para el Señor, con una mente limpia, hermanos, con una excelencia, hermanos. Porque eso es lo que desea el Señor, de limpio corazón. Que los discípulos, hermanos, cuando Él ya no estuviera, hermanos, les sirvieran no por interés de lo que podrían conseguir de aquellos a quien les servían, sino porque fueron tenidos por fieles, poniéndolos en el ministerio. Ellos habían de servir porque un día se les sirvió a ellos. Que no hubo un interés de Jesús de quitarles o conseguir su dinero o ganarse su trabajo. No hubo un fin equivocado, hubo un propósito divino con la vida de ellos. Que nosotros de igual manera podamos servir al Señor con limpio corazón, porque dice: ellos verán a Dios. Que no haya un interés personal, que no haya un beneficio, hermanos, que nos podamos conseguir. Mi hermano Roberto decía correctamente el otro día que cuando íbamos para México, hermanos, queríamos pasar el punto de inspección, hermanos, y nos decían: sí te dejamos pasar, pero darnos $100 por cada niño, porque no teníamos en ese momento el permiso que necesitábamos. Imagínense, él 3, yo 3, son $600 que teníamos que pagar para pasar ahí. Entonces tuvimos que regresar para atrás. Y lo chistoso es cuando conseguimos los permisos y regresamos, pasamos por ahí, digo: ¿qué les costaba? Yo: qué barbaridad. Le dije: bueno, nos hizo voltear hacia atrás y luego nos regañó de nuevo. Pero hay que hacerlo con limpio corazón, que no haya un interés de por medio, hermanos. Que podamos servir al vecino, al necesitado, hermanos, porque queremos reflejar el amor de Dios. Limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Una distinción de nosotros, hermanos, es que nosotros no somos personas de conflicto, sino traemos paz en medio de un conflicto. Alrededor nosotros vemos conflictos, hermanos. A veces yo veo en lo que es en el YouTube diferentes conflictos que surgen con relaciones o intercambios que se encuentran los policías, y veo que hay conflictos y conflictos.
Yo tengo un sobrino, dos sobrinos que son policías, hermanos, y me platican sobre las cosas que ellos viven a diario. Y cuando uno se da cuenta de lo que ellos miran y experimentan a diario, entiende uno a veces por qué reaccionan ellos en cierta manera a ciertas situaciones. No se justifica, no lo justifico, pero comienzo a entender por qué a veces hay ciertos de ellos que sí reaccionan de una manera equivocada a una situación. Pero no es hasta que uno conoce los dos puntos de vista que uno puede presentar una solución. El pacificador eso es lo que hace, hermanos. Él ve los diferentes puntos de vista y presenta una solución. No se va para este lado, no se va para este lado, no tiene un interés en este que gane o que aquel que gane. Él busca una solución para todas las personas que están involucradas en una situación. Así como cuando nuestros hijos se peleaban o se pelean entre ellos, nosotros vemos quién fue el que hizo esto y qué fue, por qué lo hizo, y comenzamos a llegar a un entendimiento de lo que pasó y traemos y presentamos una solución. Nosotros igual como discípulos del Señor, hermanos, somos bien felices, somos bendecidos, somos dichosos porque somos personas que traen paz a situaciones adversas o conflictos que puedan existir en nuestro trabajo, en nuestro ambiente de nuestra vecindad, hermanos. Había una vez, bueno, esto a veces pasa, que cuando una casa está vacante, hermanos, y nadie vive ahí, los vecinos si tienen perros, ¿qué cree que hacen, hermanos, con lo que sueltan los perros en sus yardas? Agarran lo que sueltan y lo echan a la yarda que está vacía, porque así ya no tienen que ellos recoger o guardar o tirar a la basura de ellos. Son muchas veces cuando yo voy a las casas vacías que no tienen nadie, tienen un montón de regalitos de perro allí. ¿Sí me entiende, verdad? ¿O se los describo mejor? ¿Abono? Hay un abono, sí, dilo de manera. Hay un abono especial que dejan ahí. ¿Y quién cree que, hermano? Yo cuando si usted corta su yarda en su casa, sabe que cuando usted pasa con la huidira, usted no está viendo cada detalle de la yarda. Usted está pasando y con la máquina. Y a veces, hermanos, más de una vez me ha dado en la cara o en el rostro ese embono que dice mi hermano. Y hermano, ¿cómo cree que uno va a reaccionar? Uno se molesta, se enoja, pero tenemos el espíritu de pacificador de nosotros, de crear una paz en medio del conflicto y poder tener esa cordura, hermano, esa prudencia de acercarnos y decir, esto está pasando y la solución es de que pues pónganlo en su propia bolsa, pónganlo a un lado y si quieren yo se los tiro, pero no lo dejen regado aquí en la yarda, porque así cuando yo no lo veo, no lo alcanzo a notar, pues me afecta a mí, me embarra a mí. Pero son cosas, hermanos, en que vemos en nuestras vidas a diario que cuando hay conflicto, hermanos, todos dicen tener la razón. Y el pacificador, hermanos, entra al calmar la situación, a traer paz y solución al problema. Todos quieren gritar. Yo me recuerdo cuando entré al negocio en que estaba yo con lo que es las rentas de casa. Cuando yo entré, hermanos, el compañía ya había cambiado como 6 o 7 trabajadores, así que no tenían personas que habían durado tiempo en el trabajo. Entonces los renteros y los dueños hablaban enojados porque habían cosas en sus casas que no habían sido solucionadas. Entonces cuando yo entro, hermanos, y recojo la primera llamada, era puro gritadero, grito. Y trataba yo de explicarles, discúlpeme, es que yo no he estado aquí en este tiempo pasado, apenas me contrataron y voy a buscarle la solución. Pero muchas veces no me dejaban ni decir eso. Estaban tan enojados, tan enfurecidos, que ellos comenzaban y hablaban y pasaba yo 5 o 7 minutos nomás escuchándolos. Y ya como el boxeador que al principio entra con ganas y luego como el 7º round ya estaban bien cansados. Así era. Llegaba un momento que como que ya se cansaban de alegar con alguien que no alegaba con ellos. Y les decía, ok, discúlpenos, esto es lo que puedo yo hacer por usted. ¿Qué le parece si mañana mando al técnico, él hace este trabajo a esta hora y ya para pasado mañana todo está resuelto? ¿Qué le parece? Y se quedaban como que pensando,
¿me reaccionó así este hombre o es un sueño que me está diciendo esto? Le dije, no es un sueño, es la realidad. Esto es lo que puedo hacer por usted. ¿Qué le parece? Ese es el plan. Y sí, lo aceptaban, hermanos. Terminábamos la plática con una sonrisa, con un saludo cordial. Y ya no era lo mismo. Pero si yo me pongo a alegar con ellos al tú por tú, algo pequeño lo hago más grande. Entonces la manera que poder aplacar una situación es no echándole más leña al fuego, sino sabiendo cómo puedo resolver esto, qué manera puedo pacificar o traer paz o solución a este conflicto que hay delante de mí en este momento. Los discípulos del Señor se tienen que distinguir por ser personas pacificadoras. Se van a distinguir, lo van a buscar a usted cuando haya un conflicto y van a decir, ¿nos puedes dar tu punto de vista sobre esta situación? Porque lo van a distinguir como un hombre o una mujer que busca la paz, que busca una solución prudente para ambos que están involucrados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que distinguirnos por ser pacificadores, personas que no provocan, sino que traen una solución a un problema. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y juntamente con eso dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Dichoso y feliz cuando padecen persecución. La palabra del Señor dice, bienaventurado aquel que soporta la prueba, soporta la tentación. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, multiplica, crea algo nuevo dentro de nosotros.